Hablando de nulidades son las dos orillas. y de correcciones, noticia del día. Ya saben ustedes, Alfredo Sáenz, el que fue consejero delegado de Banesto, resulta que estaba condenado y el gobierno de Zapatero le indultó. Bueno, pues ahora resulta que el Tribunal Supremo dice que ese indulto no es del todo correcto. Es decir, dice que el Ejecutivo tiene capacidad de indultar a una persona y de quitarle las penas de cárcel, pero no tiene capacidad de quitarle una cuestión a la que le obliga la normativa del Banco de España, que es quedar inhabilitado para el ejercicio de cualquier cargo en materia bancaria. Vamos a explicar exactamente qué es lo que ha ocurrido con este indulto de Alfredo Sáenz. El Tribunal Supremo ha anulado parcialmente el indulto concedido por el gobierno de Zapatero al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz. El número 2 de la entidad financiera fue condenado en 2011 a 3 meses de prisión y de inhabilitación por un delito de acusación falsa contra unos deudores de Banesto, la entidad que Sáenz presidió tras ser intervenida en 1993. Ahora, la Sala de lo Contencioso Administrativo, por unanimidad, ha decidido anular parcialmente esta medida de gracia concedida por el gobierno de Zapatero días antes de la llegada del Partido Popular a la Moncloa. En concreto, el Supremo ha dictaminado que el anterior gobierno carecía de potestad para borrar los efectos administrativos derivados de la condena a Sáenz, tal y como habían recurrido varios empresarios a los que Sáenz acusó falsamente de estafa. El gobierno de Zapatero trató de garantizar que Alfredo Sáenz continuase como número 2 del Banco de Santander y sortease la normativa del Banco de España que impide que toda persona con antecedentes penales y que carezca, por tanto, de la honorabilidad necesaria para la actividad bancaria esté al frente de una entidad. Ahora, el Supremo entiende que el gobierno de Zapatero se extralimitó de sus funciones, ya que un indulto permite conmutar penas, pero no eliminar las consecuencias de esas penas en el ámbito administrativo. De hecho, el Supremo recuerda que las medidas de gracia no borran los antecedentes penales. El gobierno de Zapatero le indultó y en noviembre de 2011 el portavoz de ese gobierno, José Blanco, decía que no tenía por qué dar explicaciones porque era potestad absoluta del gobierno conceder ese tipo de indultos. En todos los consejos de ministros se informa sobre los indultos. Sí se ha tratado el indulto al que usted ha hecho referencia y de ello informará el ministro de Justicia a través de una nota. Le hemos preguntado a un jurista cuál es la situación en la que nos encontramos, si es posible recurrir o no estos indultos, y esta es la explicación que nos ha dado. Lo que el Supremo ha venido a establecer es que la extralimitación consiste en atribuir al indulto los efectos de cancelación de los antecedentes penales, no solo para cualquier cosa, sino a los efectos de que una persona pueda o no acceder a un cargo de consejero en una entidad financiera. Entonces, en ese sentido, yo creo que adecuadamente el Tribunal Supremo ha entendido que eso es una extralimitación de la prerrogativa del indulto concedido al Gobierno. Una decisión en la que el Banco de España tendría un escaso margen de interpretación. El Tribunal Supremo ha sido bastante claro en cuanto a la extralimitación y digamos que el Banco de España, sus atribuciones deberían ser prácticamente, por hablar en términos coloquiales, las de ejecutar la decisión del Tribunal Supremo y constatar que un indulto pues, puede impedir que una persona cumpla una pena o las penas accesorias, pero no cancelar sus antecedentes penales y menos que dichos antecedentes penales no cuenten a efectos de acceder a un cargo para los que la ley exige la ausencia de antecedentes penales. Y nos perdonarán la vanidad, pero nosotros ya lo sabíamos antes de que nos lo contara el señor Olarra. ¿Y por qué lo sabíamos? Porque nos lo dijo Mario Conde el mes pasado aquí, justamente en esta mesa. Recordemos ese momento. ¿Es recurrible un indulto? Sí. Absolutamente sí. Es recurrible por uno de dos motivos. A, por vicios de procedimiento, por ejemplo, porque se hubiera alterado el procedimiento establecido, y B, por vicios de fondo. El indulto no es un acto político, es un acto administrativo, y los actos administrativos son recurribles, porque como muy bien ha explicado el señor Mendizábal, hay una cosa que se llama la interdicción de la arbitrariedad. Esa interdicción de la arbitrariedad constitucional, al ser llevada al orden jurídico administrativo, tiene un nombre: desviación de poder. ¿Qué es desviación de poder? La utilización de las facultades que te concede el ordenamiento jurídico para fines distintos de aquellos en los que el ordenamiento jurídico te lo atribuye. Perdón. Por tanto, es perfectamente recurrible. Muchos pensaban que un indulto no se podía recurrir. Mario, apúntate una faria. Vamos a ver, yo creo que lo que la gente tiene que saber son dos cosas: que hay detrás de este indulto y que hay delante. Detrás hay un delito que consiste, por explicarlo claramente, en un banquero que para cobrar una deuda a la cual no tiene derecho, compra los servicios de un juez corrupto
y ordena que unas personas clientes del banco las metan en la cárcel. Y las meten en la cárcel. Cuesta mucho abrir ese proceso, se tarda mucho tiempo y finalmente se juzga. Y curiosamente le aplican una atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. Esto ya suena un poco... hace unos días veíamos aquí a una chica que había robado con una tarjeta. Una tarjeta. La condenaron a 2 años. Por un robo famélico, ¿eh? Eso. Pues la gente tiene que saber que la pena que el Supremo estableció para el banquero que había cogido dinero pagado a un juez corrupto para meter en la cárcel a un ciudadano libre es de 3 meses. Esto es lo que hay detrás. Detrás además hay la preponencia del ministro Blanco. No tengo por qué decir. Mire usted, el indulto es la negación del principio judicial, del principio de separación de poderes. Eso es lo que es un indulto. Usted, tribunal, juzga, me da igual. Yo, gobierno, voy y anulo. Es evidente que eso no se puede hacer como uno quiera. Lo que pasa es que como están tan absolutamente ensoberbecidos, se creían que sí. Yo dije, sí, es recurrible. No solo dije eso, recurran, señores. Porque es recurrible por desviación de poder, porque nuestra Constitución, en lo que valga, dice que está prohibida la arbitrariedad. Muy bien. ¿Qué hay ahora adelante? Hay una resolución del Tribunal Supremo que anula lo que importa. Sobre los demás asuntos creo que no se pronuncia, anula lo que importa, porque es que un poco la desfachatez había llegado hasta el extremo de decir, mire usted, no solo es que le indulte, anda que se me había olvidado, es que claro, si no le añado esto, resulta que usted tiene que cesar como consejero delegado del Banco de Santander mañana por la tarde. No, pues voy a decir que además de indultar, le interpreto la normativa jurídica, la interpreto yo, gobierno, en un decreto de indulto, y digo, no se preocupe usted, porque yo les extiendo los efectos del indulto, que no es condonar la pena, sino decir que usted puede seguir siendo banquero. Le dice el Tribunal Supremo, oiga, ¿no se ha pasado usted un poquito? Se ha pasado usted 40 pueblos. Ah, sí, ¿y ahora qué? ¿Qué hay delante? Pues delante, si aplicamos la ley, hay un cese en el mismo momento en que se ha comunicado la sentencia. ¿Se han notificado las partes? Creo que no. ¿Cuándo se va a notificar? Ay, ¿por qué digo esto? Porque por delante yo estoy absolutamente convencido que no va a pasar nada. Y ojalá que las cosas que tengan que pasar pasen. ¿Por qué digo esto? Porque el gobierno va a cambiar la normativa. Ya había un proyecto de Real Decreto que estaba previsto antes de esta sentencia del Tribunal Supremo. Ah, que ya sabían que se iba a producir, supongo. ¿Y ese proyecto en qué consiste? En una excusa. ¿Cuál? La Unión Europea. ¿Qué dice? Que van a traer a España una legislación de la Unión Europea. ¿Y cuál es la legislación de la Unión Europea? Que un señor condenado por delitos dolosos, pues según si el Banco de España quiere, puede seguir. Y si el Banco de España no quiere, no. ¿Cómo? Estoy hablando en serio, estoy hablando rotundamente en serio. El indulto lo concedió el PSOE. ¿Y este proyecto de Real Decreto quién lo hace? ¿También el PSOE? No, el PP. Lo cual evidencia que en el momento en que el señor Zapatero en funciones dio el indulto, estaba de acuerdo con el señor presidente del gobierno actual. Por tanto, van a adoptar probablemente esta medida, lo cual es irritante porque el Banco de España, ese que tiene que decidir, es el Banco de España que ha sido acusado desde dentro y no desde fuera de mirar para otro lado mientras se cometían los delitos en las cajas de ahorros. Un Banco de España que no quiere ni oír hablar de él en la Comisión Europea y que prefieren unas auditorías cualquiera antes que a él. ¿Qué otra opción tienen? Yo creo que esta va a pasar, ¿eh? Esta va a pasar. Y otra opción, que recurra ante el Tribunal Constitucional, que le digan admita usted el recurso, que suspenda el recurso y tarden un ratito, tarden unos cuantos años y cuando tarden unos años, como el señor Sáenz ya se habrá jubilado, pues entonces no pasará absolutamente nada porque se quedará sin objeto. O sea, por tanto, creo que si el gobierno quiere hoy por hoy, todavía tiene la posibilidad de que este indulto se haga efectivo. Oiga, ¿y una norma jurídica puede tener efectos retroactivos? Si es favorable, sí. A este respecto, y como queríamos escuchar todas las partes, debemos decirles que la redacción del Gato se ha puesto en contacto con los servicios jurídicos del Santander y nos han dicho que de momento, mientras no haya una sentencia firme, pretenden no entrar en mayores valoraciones, esperarán a que lo haya. Y apuntarles también que el portavoz parlamentario del Partido Popular, Alfonso Alonso, se ha mostrado partidario de que se puedan revisar los indultos, así lo ha dicho. Soy muy partidario de que eso se pueda revisar, o al menos que sean motivados o que puedan ser muy circunscrito el ámbito en el que se pueden conceder o no se pueden conceder los indultos. Y me consta que ese es un asunto que está en estudio. Pero Santiago, querías apuntar. ¿Qué hará el abogado del Estado si se recurre el indulto? El abogado del Estado cuando se recurre el indulto del kamikaze. A mí lo que me alegra es que estamos haciendo conversos.
O sea, porque esta declaración de que está bien para que se... Yo creo que hace un tiempo no se producía, ¿no? Pero bueno, mira, está bien. El derecho de gracia, por mucho que se llame el derecho de gracia, pues a ver, el Ministerio de Justicia es reglado. No puede ser arbitrario. Hombre, claro, estoy muy bien tanto tú como Mendizábal. Y bueno, a mí me parece muy bien que el Tribunal Supremo le diga al gobierno, oiga usted tiene el derecho de gracia. Ahora, yo sé, ejercítelo en el marco de la ley para las finalidades que está previsto. Y no pasa nada. Ahora, ahí había una cacicada. Una cacicada absolutamente, que cuando hay un banquero que le cita al jefe del gobierno en manga y de camisa y le recibe en la central del banco y no va a la Moncloa, como pasó en aquella famosa foto del señor Botín y el señor Zapatero, es lógico que el Consejo de Ministros, antes de adoptar una resolución, llamara por teléfono. Son cosas que pasan. Santiago. En primer lugar, aquí sí estamos hablando de un banquero criminal. Y además de un banquero criminal, como bien recordaba antes Mario, que ha reconocido su instinto criminal en una entrevista de manera literal. Por lo tanto, aquí sí tendría razón la portavoz de Stop Desahucios. En segundo lugar, yo creo que el Tribunal Supremo ha actuado muy bien. Lo cierto es que el Tribunal Supremo es una de las pocas instituciones que se salvan en España y que parece que hace lo que tiene que hacer. El Tribunal Constitucional y alguna otra institución, como la propia institución del indulto, yo creo que son perfectamente prescindibles. El Tribunal Supremo ha actuado muy bien, pero el problema es que existe ese derecho de gracia y esa práctica del indulto, que es en realidad un insulto al Estado de Derecho. Porque ¿quién puede acceder al indulto? ¿Cualquier ciudadano? Y a la víctima del indultado. Y a la víctima del indultado. Por supuesto. ¿Quién puede acceder al indulto en España? ¿Cualquiera? ¿Cualquiera tiene acceso al Consejo de Ministros? ¿Cualquiera? ¿A través de qué vías? El Banco Santander sí tiene acceso. Pero... Cuando acabes te voy a corregir solo un poquito. Bueno, lo aceptaré. Ya decía Fernando de Rojas en el siglo XVI que inicua es la ley que a todos igual no es. Y yo creo que la institución del indulto no es igual para todos los ciudadanos. Por eso creo que ha hecho muy bien el Supremo, pero es que además en España yo creo que no hace falta. Ya existe en nuestro ordenamiento el recurso extraordinario de revisión ante el Tribunal Supremo, aunque haya sentencia firme y definitiva. Pero ¿para qué se está utilizando la práctica del indulto en España? ¿Para qué? Para cosas como esta, para sacar a quien realmente tiene capacidad de llegar a los consejos de ministros. Y por lo tanto yo... Santiago, pero el que en un momento determinado el gobierno, tal como estamos viendo, y hemos visto el otro día el indulto de esa persona que había sido condenada ni más ni menos como kamikaze poema, ¿no? El que el gobierno no haga un uso lógico de la facultad de gracia racional, no significa que nos carguemos el indulto, porque yo, por ejemplo, a mí te digo, y ya sabes tú cuál es mi forma de pensar, que me gusta mucho oír en Semana Santa que han indultado a un reo con motivo de la Semana Santa y me gusta, a mí ese derecho me gusta, que a una persona que a lo mejor ya lleva mucho tiempo en la cárcel y que ya se ve, pues, que se le indulte, y porque a veces, si es verdad que supone una cierta desigualdad. Si es verdad, como dice Mario, que en alguna día corrige la plana, también es verdad que muchas veces durales serles la demasiada legislación en un momento determinado puede producir una situación de legalidad, pero de injusticia, y que haya una posibilidad de corregirlo. Y que haya en un momento determinado motivos políticos para dar un indulto, también es bueno. ¿Por qué? Porque de determinadas circunstancias políticas lo pueden poner de manifiesto. Por lo tanto, yo no iría a decir, porque estos han abusado del ejercicio de la facultad de gracia, ahora nos cargamos de la facultad de gracia. No, vamos a dejarla. Ahora, eso sí, para algo está el Tribunal Supremo y nos acaba de dar una lección diciendo, recurran ustedes, que el derecho de gracia ha arreglado, y si se ve que hay una desviación de poder, si se ve que hay una intención torticera, si se ve que se está corrigiendo la plana indebidamente de los tribunales, ya corregirá el propio Tribunal Supremo esa aplicación. Pero yo no me cargaría el derecho de gracia, porque hay situaciones muchas, en las que es necesario ese derecho de gracia como evitación de males mucho mayores y de los cuales la justicia no sale resentida. Porque, por ejemplo, hay determinados indultos que no ponen en tela de juicio lo que ha hecho el tribunal. Lo que ponen de manifiesto, si quieres, es un sentir popular de cierta compasión hacia alguien que se piensa que tiene un sufrimiento excesivo y no proporcionado al delito que ha cometido. Y además se corrige a través del indulto. Yo estoy de acuerdo con Santiago en lo siguiente. Es decir, el derecho de gracia, Santiago, tiene un origen real. Es decir, el rey decide.
cuando al rey le quitan las competencias y que a alguno le costó cortarle la cabeza, como sabéis, en la época de Cromwell, pues al final dice, bueno, me quedo con el derecho de gracia. Ustedes juzguen, pero yo al final perdono. Ese derecho de gracia, el derecho de gracia del rey absoluto, eso está erradicado. No nos olvidemos que esta es una ley del año 1870 y pertenece a un momento histórico en donde se hace el Código Civil, la ley de registro civil, donde se hace la ley de enjuiciamiento criminal, se crea el cuerpo de abogados del Estado. Por cierto, que la defensa que hace el abogado del Estado del indulto de Sáenz en su escrito, casi me ahorro el adjetivo calificativo. Bien, ahora bien, a lo que quiero, me lo voy a ahorrar, porque luego que me dice que soy corporativista, sí, soy corporativista, sí. Es que es terrible lo que dice el abogado del Estado. Insulta a los demás en su escrito, es una cosa terrible. Bueno, ahora bien, ninguna institución jurídica se puede permitir que haga un uso abusivo. La ley de gracia puede funcionar en un momento determinado por unas circunstancias muy excepcionales, por haberte equivocado. Tú dices el recurso de revisión. El recurso de revisión depende de los jueces también. Porque, por ejemplo, cuando a mí me condenaron en Argentia atrás por los 600 millones, yo traje toda la documentación, absolutamente toda la documentación de Suiza, peseta a peseta, en la que se demostraba que yo no había percibido ni una sola peseta. ¿Qué me dijeron? Que recuerdos en casa, mire usted. ¿Pide usted el indulto ya? Vamos, no me fastidie, no me fastidie. Entonces, lo que no puede ser es que las instituciones se manejen con esa prepotencia y con esa finalidad política, porque los indultos que se están concediendo son indultos o a políticos o a personas que tienen una importancia política. ¿Por qué le indultan al banquero? ¿Por ser banquero? Pues porque existe, vamos a ver, un banquero como Sáenz, lo digo sin ninguna mala intención, si el señor Bárcenas tiene un cierto poder sobre el PP porque conoce algo de las cajas, que no sé si son A, B, C o D, un banquero como el señor Sáenz conoce las cajas A, B, C o D de todo el sistema financiero, partidos políticos, etc. Y conoce algunas cosas. Por tanto, precisamente por eso estoy absolutamente convencido que la solución A o la solución B se van a implementar. Las penas de cárcel, pero no tiene capacidad de quitarle una cuestión a la que le obliga la normativa del Banco de España, que es quedar inhabilitado para el ejercicio de cualquier cargo en materia bancaria. Vamos a explicar exactamente qué es lo que ha ocurrido con este indulto de Alfredo Sáenz. El Tribunal Supremo ha anulado parcialmente el indulto concedido por el gobierno de Zapatero al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz. El número 2 de la entidad financiera fue condenado en 2011 a 3 meses de prisión y de inhabilitación por un delito de acusación falsa contra unos deudores de Banesto, la entidad que Sáenz presidió tras ser intervenida en 1993. Ahora, la Sala de lo Contencioso Administrativo, por unanimidad, ha decidido anular parcialmente esta medida de gracia, cuando Sáenz continuase como número 2 del Banco de Santander y sortease la normativa del Banco de España que impide que toda persona con antecedentes penales y que carezca, por tanto, de la honorabilidad necesaria para la actividad bancaria esté al frente de una entidad. Ahora, el Supremo entiende que el gobierno de Zapatero se extralimitó de sus funciones, ya que un indulto permite conmutar penas. Hablando de nulidades y de correcciones, noticia del día. Ya saben ustedes, Alfredo Sáenz, el que fue consejero delegado de Banesto, resulta que estaba condenado y el gobierno de Zapatero le indultó. Bueno, pues ahora resulta que el Tribunal Supremo dice que ese indulto no es del todo correcto. Es decir, dice que el Ejecutivo tiene capacidad de indultar a una persona y de quitar... ...pedida por el gobierno de Zapatero días antes de la llegada del Partido Popular a la Moncloa. En concreto, el Supremo ha dictaminado que el anterior gobierno carecía de potestad para borrar los efectos administrativos derivados de la condena a Sáenz, tal y como habían recurrido varios empresarios a los que Sáenz acusó falsamente de estafa. El gobierno de Zapatero trató de garantizar que Alfredo